No sabía que el dolor podía tener sabor a metal oxidado en la boca. Esa sensación amarga que te sube desde el estómago cuando alguien a quien amas te destroza el alma delante de todos. Mi nuera alzó su copa de champán francés como si fuera una reina. Me señaló con su dedo perfectamente manicurado y dijo con una sonrisa que helaba la sangre: «Miren todos, esta es la madre de Hugo. Ya saben, cada familia tiene su vergüenza. Esta es la nuestra. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desabafando. Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 72 años y llevo el peso de toda una vida sobre mis hombros encorvados. Vivo en un departamento pequeño en la colonia Roma Norte, en Ciudad de México, rodeada del aroma a café que sube desde la panadería de la esquina y del ruido constante del tráfico que nunca duerme. Mi ropa siempre huele a lavanda porque uso el mismo suavizante desde hace 30 años. Mis manos están marcadas por décadas de lavar platos ajenos, planchar camisas que no eran mías y abrazar a nietos que me veían como un mueble más de la casa. Ese domingo de octubre, en el elegante salón de eventos Las Magnolias en Polanco, mientras las luces doradas del candelabro se reflejaban en las copas de cristal, sentí que mi mundo se desmoronaba como castillo de naipes. El vestido beige que había comprado en el tianguis de Tepito, el único que podía pagar con mi pensión, se sentía como un disfraz entre tanta elegancia. Mi collar de perlas falsas, herencia de mi difunta hermana, parecía gritar «impostor» bajo esas luces despiadadas. La boda de mi hijo Hugo había sido planeada durante un año completo. Emilia, mi nuera, había elegido cada detalle con la precisión de un arquitecto. Flores importadas de Holanda, un vestido que costaba más que mi renta de 6 meses. Invitados que hablaban de sus negocios mientras yo permanecía invisible en mi rincón asignado, junto a la mesa del catering, lejos de la familia importante. Cuando Emilia me presentó como la vergüenza de la familia, el silencio fue ensordecedor. 50 invitados me miraron como si fuera un animal en el zoológico. Algunos desviaron la vista, avergonzados. Otros sonrieron con esa crueldad disfrazada de cortesía que solo la gente educada sabe usar. El cristal de mi copa de vino barato, porque ni siquiera me habían servido champán, se me resbaló de los dedos temblorosos y se estrelló contra el suelo de mármol. El sonido resonó como una sentencia. Nadie se agachó a ayudarme, ni mi propio hijo, que rió nervioso y abrazó a su flamante esposa, ni mi nieta Sofía, de 8 años, que me miró con esos ojos azules heredados de su madre y me dio la espalda como si yo fuera contagiosa. Las lágrimas se me quedaron atoradas en la garganta, mezclándose con el sabor metálico del miedo y la humillación, porque esa no era la primera vez que me trataban así. Era solo la primera vez que lo hacían delante de testigos. Durante 40 años, desde que enviudé a los 32, he sido la mujer invisible de esta familia, la que cocinaba en las fiestas pero comía en la cocina, la que cuidaba a los niños enfermos pero nunca era invitada a sus cumpleaños, la que prestaba dinero de su pensión cuando había emergencias, pero nunca recibía un gracias o un «¿Cómo estás, mamá?». Recuerdo el olor a mole que impregnaba mis manos después de cocinar para 20 personas en las posadas navideñas, mientras yo comía frijoles refritos sola en mi departamento el 25 de diciembre. Recuerdo el sonido de mi teléfono silencioso durante semanas, hasta que necesitaban que cuidara a Sofía porque la nana se enfermó, o tenemos una cena importante. Mi departamento en Roma Norte es pequeño pero limpio, 2 cuartos que he mantenido impecables durante décadas. Las paredes están llenas de fotografías de Hugo en todas las etapas de su vida. Su primera comunión, su graduación de la universidad, su boda civil el año pasado, donde tampoco fui invitada. En todas esas fotos, él sonríe. En ninguna aparezco yo. La mesa de mi cocina tiene quemaduras de tantas veces que serví comida caliente para visitas que nunca llegaron. El sillón de la sala está hundido del lado donde me siento todas las tardes a ver telenovelas, esperando una llamada que nunca viene. Mi teléfono viejo, con botones grandes porque ya no veo bien, descansa silencioso sobre la mesa de noche,
junto al rosario que rezo cada noche pidiendo que mis seres queridos me recuerden. Pero esa noche, después de la boda, algo cambió en mí. Cuando llegué a mi departamento con los zapatos rotos de tanto caminar en el metro, porque nadie me ofreció aventón, me senté frente al espejo del baño y vi a una mujer cansada, mis ojos cafés, opacos por las lágrimas no derramadas. Mi pelo canoso, siempre recogido en un chongo sencillo, porque ¿para qué arreglarse si nadie te ve? Mis manos arrugadas, que habían trabajado tanto para otros y tan poco para mí. Por primera vez en décadas, me pregunté, ¿cuándo fue que dejé de existir para mi propia familia? La respuesta llegó como una bofetada. El día que me convertí en conveniente. El día que dejé de ser Esperanza, la mujer, para convertirme en mamá, la herramienta. El día que permití que mi amor incondicional se volviera mi propia prisión. Esa noche, con el vestido beige todavía puesto y el maquillaje corrido por las lágrimas que finalmente se animaron a salir, tomé una decisión que cambiaría todo. No sabía que esa humillación sería el primer paso hacia mi libertad. La decisión que tomé esa noche no salió de la nada. Fue el resultado de 40 años acumulando heridas silenciosas, como quien junta monedas en un cochinito hasta que el peso lo revienta. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, removiendo cada recuerdo como quien revisa viejas facturas. Y ahí, en la oscuridad de mi departamento, con el sonido de los camiones de basura recorriendo las calles vacías de la Roma Norte, comencé a hacer cuentas. No de dinero, cuentas del alma. Cuando Hugo tenía 12 años y quería ir al campamento de verano en Cuernavaca, vendí mi anillo de matrimonio. Era lo único de valor que me había dejado mi esposo Roberto después de que el cáncer se lo llevara. Un anillo sencillo, de oro blanco, pero que había sido bendecido en la Basílica de Guadalupe el día de nuestra boda. Lo llevé al Monte de Piedad en el centro histórico, caminando entre los vendedores ambulantes que gritaban sus ofertas, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «Señora, por este anillo le puedo dar 3,000 pesos», me dijo el tasador, un hombre de bigote gris que ni siquiera levantó la vista. «Está un poco rayado, ¿ve? 3,000 pesos. El precio de 30 años de matrimonio y la última conexión física que tenía con Roberto. Pero Hugo quería ir a ese campamento. Sus compañeros de clase hablaban de natación, fogatas y excursiones. Él se quedaba callado, mirando por la ventana, con esa tristeza que solo los niños saben cargar cuando se sienten diferentes a los demás. «Está bien», susurré, quitándome el anillo con los dedos temblorosos. «Me lo llevo». Hugo fue al campamento. Regresó bronceado, feliz, lleno de historias sobre amigos nuevos y aventuras que vivió. Nunca supo el precio que pagué por esas 2 semanas de felicidad. Nunca le conté que durante esos días yo comí solo tortillas con sal, porque había gastado hasta el último peso de la despensa en su aventura. Pero no fue la única vez. Cuando cumplió 15 años, todos sus amigos tenían fiestas grandes. Salones rentados, mariachis, comida para 200 personas. Hugo no pidió nada, pero yo veía en sus ojos esa nostalgia de quien se siente dejado atrás. Trabajé doble turno durante 6 meses limpiando oficinas en Polanco. Salía de mi casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche, con las manos rojas de tanto jabón y los pies hinchados de tanto caminar. Ahorraba cada peso como si fuera una reliquia. No compré ropa nueva durante todo ese año. Mi único par de zapatos tenía las suelas tan gastadas que cuando llovía, el agua se me filtraba hasta los calcetines, pero logré reunir lo suficiente para rentar el salón ejidal de la colonia y contratar un trío. No fue una fiesta lujosa, pero Hugo brilló esa noche como si fuera el rey del mundo. «Gracias, mamá», me dijo al final, abrazándome con esa fuerza que solo los adolescentes tienen. Fue la mejor fiesta del mundo. Guardé esas palabras en mi corazón como un tesoro. Pensé que valían todos los sacrificios, todas las noches sin cenar, todas las veces que dije «no tengo hambre», para que él pudiera repetir el plato. Los años pasaron, y los sacrificios se multiplicaron como las canas en mi cabeza. Cuando Hugo entró a la universidad, vendí los muebles que Roberto había hecho con sus propias manos, el ropero de madera que talló durante meses,
La mesa del comedor donde habíamos desayunado como familia durante años, hasta la mecedora donde yo amamantaba a Hugo cuando era bebé. Es que necesito concentrarme en los estudios, mamá, me explicó cuando llegó un día con la noticia. Mis compañeros viven cerca de Ciudad Universitaria. Sería más fácil si yo también. Se fue a vivir a un departamento compartido en Copilco. Yo me quedé sola, en mi casa cada vez más vacía, cada vez más silenciosa, pero seguía mandándole dinero cada semana. Dinero para libros, para copias, para gastos de la escuela, que nunca terminaban. Trabajé limpiando casas en las lomas durante toda su carrera. Casas enormes donde las señoras me trataban como si fuera invisible, donde tenía que usar un uniforme diferente para no mezclarme con la familia, donde comía sola en la cocina mientras ellas almorzaban en comedores que parecían palacios. Una vez, la señora Raquel, una mujer rubia con más cirugías que años naturales, me dijo delante de sus amigas: «Esta muchacha es tan callada que a veces olvido que está aquí. Es perfecta para el trabajo». Sus amigas rieron. Yo seguí limpiando los vidrios del ventanal que daba al jardín, preguntándome cuándo había dejado de ser una persona para convertirme en esta muchacha. Cuando Hugo se graduó de Administración de Empresas, organicé una pequeña celebración en mi departamento. Compré un pastel en la Pastelería Madrid de la Colonia Roma, el más bonito que pude pagar. Invité a las pocas personas que quedaban en mi vida: mi comadre Rosa, mi vecina Doña Carmen, y mi hermana Guadalupe, que vino desde Xochimilco. Hugo llegó una hora tarde, con prisa, mirando el relófico constantemente. «Mamá, está muy bonito todo, pero tengo una cena con mis compañeros de generación. Es importante para hacer contactos. ¿Entiendes?» Se comió un pedazo de pastel parado, me dio un beso rápido en la frente, y se fue. Dejó a las invitadas mirándome con lástima, a mí con un pastel casi entero, y a mi corazón con un vacío que crecía cada día más. Los sacrificios no terminaron ahí. Cuando consiguió su primer trabajo en una empresa de seguros, necesitaba verse profesional. Vendí mi televisión, mi radio, hasta el juego de té de porcelana que era herencia de mi madre, para comprarle trajes, zapatos, corbatas. Hugo lucía impecable en su nuevo empleo mientras yo veía telenovelas en casa de Doña Carmen porque ya no tenía televisor. Después llegó Emilia, una mujer bonita, educada, de familia acomodada de satélite. La primera vez que la conocí, llegó a mi departamento usando tacones que costaban más que mi renta mensual. Miró alrededor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y me dijo: «¡Qué acogedor!». Hugo me había dicho que era pequeñito, pero no me imaginé que fuera tan íntimo. Íntimo. Esa fue su manera elegante de decir miserable. Desde ese día comencé a notarlo. Hugo ya no venía solo. Cuando venía, lo cual era cada vez más raro, traía a Emilia, y ella tenía la habilidad de hacerme sentir inadecuada en mi propia casa. Criticaba mi comida con elegancia, sugería mejoras para mi decoración, y siempre encontraba la manera de mencionar lo diferentes que eran las casas donde ella había crecido. En casa de mis papás teníamos un comedor especial para las visitas, me dijo una vez, mientras yo servía la cena en mi mesa de plástico. Creo que es importante tener espacios apropiados para recibir gente. Hugo asentía a todo, como si las palabras de ella fueran evangelio y mis 40 años de sacrificios fueran un error que había que corregir. La primera vez que me pidieron dinero prestado como pareja fue para el enganche de su auto. «Solo 10,000 pesos, mamá. Te los pagamos en 6 meses. 10,000 pesos era todo mi ahorro de emergencia, mi colchón para cualquier enfermedad o accidente. Pero Hugo era mi hijo, y Emilia sería la madre de mis nietos. Se los presté, nunca me los pagaron. La segunda vez fue para la luna de miel. Es que encontramos una oferta increíble para Cancún, pero necesitamos el dinero ahora mismo. Vendí mi máquina de coser, la que usaba para arreglar ropa y hacer trabajitos extra. Era mi herramienta de supervivencia, pero ellos necesitaban su luna de miel. La tercera vez fue para el enganche del departamento. Mamá, es la oportunidad de nuestras vidas. Un departamento en una zona increíble, pero necesitamos completar el enganche esta semana. Vendí todo lo que me quedaba de valor.
los pocos adornos que había heredado de mi madre, el reloj de oro que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario, hasta la alianza que él usaba y que yo guardaba como reliquia. Con cada venta, con cada sacrificio, yo desaparecía un poco más. Mi casa se iba vaciando, mi vida se iba achicando, y mi lugar en el corazón de mi hijo se iba empequeñeciendo, hasta que llegó Sofía, mi nieta, y por un momento pensé que todo había valido la pena. Sofía llegó a mi vida como un rayo de sol en medio de la tormenta. Cuando nació, hace 8 años, pensé que por fin tendría a alguien que me viera con amor puro, sin condiciones, sin juicios. Una personita que no sabía que yo era la abuela pobre, que no entendía de diferencias sociales ni de vergüenzas familiares. Los primeros años fueron hermosos. Cuando Hugo y Emilia necesitaban salir, me llamaban para cuidarla. Yo corría a su departamento en la Colonia del Valle como si me hubieran dado el regalo más grande del mundo. Sofía y yo hacíamos galletas de avena, veíamos caricaturas. Yo le contaba cuentos que inventaba sobre princesas valientes y dragones buenos. «Abuela Espe», me decía con su vocecita dulce, «¿por qué tu casa huele a flores pero la de mami huele a perfume caro?» «Porque cada casa tiene su propio aroma, mi amor», le respondía, acariciando su cabecita rubia. «El mío es de lavanda porque así olía tu bisabuela». Pero conforme Sofía creció, las cosas cambiaron. Emilia comenzó a llenar su cabecita con ideas que me partían el alma como vidrios rotos. El primer golpe llegó en su 4º cumpleaños. Yo había pasado semanas tejiendo un vestido azul cielo, con florecitas bordadas a mano. Cada puntada había sido hecha con amor, cada detalle pensado para ella. Era el vestido más bonito que había hecho en mi vida. Cuando llegué a la fiesta, celebrada en un salón de fiestas infantiles de Santa Fe con payasos profesionales y una mesa dulces que parecía de revista, busqué a Sofía para dárselo. La encontré rodeada de regalos caros, muñecas que costaban más que mi renta, juguetes electrónicos que yo ni sabía que existían, ropa de marcas que solo había visto en escaparates. «Sofía, mi amor», la llamé acercándome con mi paquete envuelto en papel de regalo del mercado. «Te traje algo muy especial». Emilia apareció de la nada, como un ave de rapiña. «Ay, suegra, qué linda. Pero ¿sabes qué? Sofía ya tiene demasiados regalos. ¿Por qué no mejor se lo das después, en privado? No queremos que se sienta abrumada con tantas cosas». Pero yo sabía la verdad. No querían que los invitados, padres de familia bien vestidos, con relojes caros y conversaciones sobre colegios privados, vieran el regalo casero de la abuela que no podía comprar juguetes de marca. Guardé el vestido en mi bolsa, sonreí y me senté en una esquina a ver cómo mi nieta desenvolvía regalos que valían más que todo lo que yo podía darle en un año. Ese día, mientras manejaba de regreso a mi casa en un pecero lleno de gente cansada, me pregunté por primera vez, ¿cuándo me convertí en la abuela de la que se avergüenzan? La respuesta era dolorosa. El día que Emilia decidió que yo no era lo suficientemente buena para su nueva familia. Las microagresiones se volvieron constantes. Cada visita era una nueva herida disfrazada de educación. «Sofía, amor, no toques eso», le decía a Emilia cuando mi nieta quería jugar con mis trastes de peltre. «Esas cosas están muy viejitas. Pueden tener bacterias». «Abuela Espe», me preguntó Sofía una vez con esa inocencia cruel de los niños, «¿por qué tu comida sabe diferente a la de mami? Mami dice que la gente mayor cocina con ingredientes raros. Ingredientes raros». Esa era la manera elegante de Emilia de decir baratos. Porque yo cocinaba con amor pero sin presupuesto. Porque compraba en el mercado de la colonia, no en el Palacio de Hierro. Porque usaba especias que había aprendido de mi madre, no salsas gourmet de frascos importados. «Mi comida sabe a tradición, mi cielo», le contesté tragándome la humillación. «Es el sabor de las abuelas». Pero Sofía ya había aprendido a arrugnar la nariz cuando probaba mis guisados. Los cumpleaños se volvieron mi tortura personal. Cada año, veía cómo mi lugar en la mesa se hacía más pequeño, más alejado de la festejada. Los regalos de Emilia siempre llegaban en cajas elegantes, con moños perfectos y tarjetas impresas. Los míos venían envueltos en papel de regalo reutilizado, con moños hechos de estambre que yo misma tejía.
Para su sexto cumpleaños, le hice una muñeca de trapo. Una muñeca que parecía una pequeña Sofía, con el mismo color de ojos, el mismo tono de piel, vestida con un pequeño uniforme de la escuela. Me tomó 3 semanas hacerla, trabajando cada noche bajo la luz amarilla de mi lámpara de mesa. Cuando se la di, Sofía la miró con curiosidad. «¿Qué es esto, abuela?» «Es una muñeca especial, amor. Se parece a ti. Mira, hasta tiene tu misma sonrisa». Emilia se acercó con esa sonrisa falsa que yo ya conocía también. «¡Qué creativa!», dijo, tomando la muñeca como si fuera algo contaminado. «Sofía, di gracias a tu abuela y vamos a guardarla en un lugar muy especial». Nunca más vi la muñeca. Estoy segura de que terminó en la basura esa misma noche. Pero el golpe más duro llegó el año pasado, en el Día de las Madres. Sofía tenía tarea de hacer un árbol genealógico. Cuando fui a visitarla, la encontré en su cuarto, rodeada de fotos familiares, pegándolas en una cartulina blanca. «¿Me ayudas, abuela Espe?», me pidió. «Claro, mi amor. ¿Dónde va la abuela?». Sofía me miró con esos ojos azules que cada vez se parecían más a los de su madre. «Mami dice que solo ponga a la familia importante, que tú vas en una hojita aparte porque eres, ¿cómo dijo? Familia extendida, como si fuera una prima lejana, no la abuela que había criado a su padre con el alma». «Claro, mi amor», susurré, sintiendo cómo se me quebraba algo por dentro. «La abuela va en una hoja aparte». Esa noche regresé a mi departamento con el corazón roto en pedazos tan pequeños que dolía hasta respirar. Me senté en mi mesa de la cocina, esa mesa donde había hecho tantas tareas con Hugo cuando era niño, y por primera vez en 40 años lloré con ganas. Lloré por todos los sacrificios que no habían sido valorados, por todos los gracias que nunca llegaron, por todas las veces que había sido invisible en mi propia familia, por todos los cumpleaños a los que no fui invitada, por todas las navidades que pasé sola mientras ellos celebraban en familia. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Y entonces, en medio del silencio de mi cocina, con el olor a café frío y el sonido del reloj de pared que Roberto me había regalado, tomé una decisión que me aterrorizó y me liberó al mismo tiempo. Ya no iba a mendigar amor, ya no iba a comprar cariño con sacrificios. Ya no iba a permitir que me trataran como si fuera una carga cuando lo único que había hecho en mi vida era dar, dar y dar. Abrí mi viejo cajón de la cocina, saqué una libreta amarilla que usaba para anotar gastos y comencé a escribir. No una lista de quejas, no una carta de reclamos. Escribí una lista de todo lo que merecía. Esperanza Morales merece respeto. Esperanza Morales merece ser vista. Esperanza Morales merece un lugar en la mesa. Esperanza Morales merece amor sin condiciones. Cada línea que escribí se sintió como una revolución silenciosa, como si después de décadas de dormirse, mi dignidad por fin hubiera despertado. Al día siguiente, cuando Hugo me llamó, después de 3 semanas sin saber de él, para preguntarme si podía cuidar a Sofía porque la nana se enfermó otra vez, respiré profundo y dije algo que jamás había dicho en mi vida. «No puedo, mijo». El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. «¿Cómo que no puedes?», preguntó, con un tono que jamás había usado conmigo. «Mamá, es una emergencia. Tengo otros planes». Mentí, porque la verdad era que no tenía nada que hacer, pero por primera vez en mi vida quería hacer nada para mí, no para otros. «¿Otros planes?», repitió Hugo, como si las palabras no tuvieran sentido en mi boca. «¿Tú tienes otros planes?». Esa pregunta me dolió más que cualquier insulto directo, porque confirmaba lo que yo ya sabía. Para mi propia familia, yo no tenía vida propia, deseos propios, planes propios. Solo existía para servir cuando ellos me necesitaban. «Sí, mijo, yo tengo otros planes». Y colgué. Por primera vez en mi vida, colgué el teléfono a mi propio hijo. El teléfono sonó 3 veces esa misma noche. 3 veces lo dejé sonar hasta que se cansó y se cayó, como un niño haciendo berrinche. Cada timbrazo era como un puñetazo en el estómago, pero por primera vez en mi vida, no corrí a contestar como perrito obediente. A las 11 de la noche sonó el timbre de mi departamento. Sabía quién era antes de abrir la puerta.
Hugo estaba ahí parado, con esa cara de indignación que ponía cuando las cosas no salían como él esperaba. Llevaba una camisa arrugada y los ojos rojos, como si hubiera estado bebiendo. Detrás de él, Emilia sostenía a Sofía en brazos, que fingía estar dormida pero espiaba por entre las pestañas. ¿Se puede saber qué te pasa, mamá?, me dijo Hugo sin siquiera saludar. Nos dejaste colgados. Emilia tuvo que cancelar su cita en el spa, y yo perdí una cena de negocios muy importante. Emilia me miró con esa sonrisa venenosa que ya conocía tan bien. Suegra, entendemos que a su edad se pone uno caprichoso, dijo con voz melosa. Pero no puede jugar con las responsabilidades familiares. Sofía la necesitaba. Sofía la necesitaba. No nosotros queríamos salir. ¿No nos habrías hecho un favor? Sofía la necesitaba. Como si fuera una emergencia médica y no una cita de manicura. Entren, les dije, haciéndome a un lado. Se sentaron en mi sala pequeña como si fuera un tribunal. Hugo en mi sillón favorito, Emilia en el sofá con Sofía en sus piernas, y yo de pie, como una acusada esperando sentencia. Mamá, comenzó Hugo con esa voz condescendiente que usaba cuando quería explicarme algo complicado. Tú sabes que nosotros contamos contigo. Siempre ha sido así. Es tu nieta, es tu responsabilidad también. Mi responsabilidad. 40 años siendo madre soltera, trabajando doble turno, sacrificando todo por él, y ahora resulta que cuidar a su hija era mi responsabilidad, no la suya. Hugo, le dije, sintiendo cómo mi voz temblaba pero también cómo se hacía más firme. Yo crié a un hijo. Mi trabajo de mamá ya terminó hace mucho. Emilia soltó una risita que sonó como cristal quebrándose. ¿Su trabajo de mamá terminó?, repitió, como si hubiera dicho algo graciosísimo. Suegra, ser mamá no es un trabajo que se termina. Es una vocación de por vida. Una vocación de por vida. Qué fácil era predicar eso cuando ella tenía nana, cuando tenía dinero para spas, cuando su única preocupación era qué vestido ponerse para las cenas de negocios de su marido. Claro, le contesté, pero ser abuela no es ser niñera gratuita. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Hugo me miraba como si hubiera blasfemado en misa. Emilia apretaba a Sofía contra su pecho como si yo fuera un peligro para la niña. No puedo creer que estés siendo tan egoísta, murmuró Hugo, sacudiendo la cabeza. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que habían hecho por mí. Me quedé esperando que me explicara qué era ese todo. Las llamadas que nunca llegaban, las visitas que nunca sucedían, los cumpleaños míos que siempre olvidaban, las navidades donde yo ponía el pino y hacía la cena, pero ellos llegaban como invitados de lujo y se iban apenas terminaban de comer. ¿Qué han hecho por mí?, pregunté, y mi propia voz me sorprendió porque sonaba tranquila, clara, sin lágrimas. Hugo se puso de pie de un salto. ¿Cómo que qué hemos hecho? Te visitamos. Te incluimos en las fiestas. Sofía te quiere. Me visitan cuando necesitan niñera, le dije. Me incluyen cuando necesitan que cocine para 20 personas. ¿Y Sofía? Miré a mi nieta, que ahora fingía estar profundamente dormida. Sofía me quiere cuando su mamá no está cerca para decirle que soy familia extendida. Emilia se puso pálida. No sabía que yo había escuchado eso. Eso fue un malentendido, balbuceó. La tarea pedía familia nuclear, no. Emilia. La interrumpí por primera vez en 8 años. No me mientas. Ya estoy muy vieja para que me tomen por tonta. Hugo caminó hacia mí con esa expresión que ponía cuando quería convencerme de algo. Era la misma cara que había puesto a los 15 años cuando quería ir a una fiesta, a los 20 cuando necesitaba dinero para la universidad, a los 30 cuando quería que le prestara para el auto. Mamá, sé que has estado triste últimamente. Tal vez necesitas salir más, hacer amigas. ¿Qué tal si te apunto a esas clases de bordado para personas de la tercera edad? Personas de la tercera edad. Como si fuera una anciana decrépita que necesitaba actividades para mantenerse ocupada, y fuera del camino de los adultos importantes. No necesito clases de bordado, Hugo. Necesito respeto. Por favor, explotó Emilia, por fin quitándose la máscara. Usted tiene casa, tiene pensión, tiene familia. ¿Qué más respeto quiere?
Hay gente que no tiene ni dónde caerse muerta. Ahí estaba, la verdadera Emilia, la que pensaba que por tener un techo sobre mi cabeza ya debía estar agradecida de por vida. La que creía que una pensión miserable y un departamento de 2 cuartos en la Roma Norte era suficiente premio por 40 años de sacrificios. Tienes razón, le dije, y vi cómo se relajaba, pensando que había ganado. Sí tengo casa. Por eso de ahora en adelante, quien quiera visitarme será bienvenido. Pero quien venga solo cuando necesite algo, mejor que se ahorre el viaje. Hugo se acercó a mí, y por un momento pensé que iba a abrazarme, que iba a pedirme perdón, que por fin iba a ver a la mujer que había trabajado hasta los huesos para darle todo lo que él quería en la vida. En lugar de eso, puso sus manos en mis hombros y me habló como se le habla a un niño pequeño que está haciendo berrinche. Mamá, sé que te sientes sola, sé que papá te hace falta, pero nosotros somos tu familia, somos todo lo que tienes, somos todo lo que tienes. Esas 5 palabras me golpearon peor que cualquier insulto, porque era verdad, y él lo sabía, porque durante 40 años me había dedicado tanto a ellos que había olvidado hacer mi propia vida, porque había puesto todos mis huevos en la canasta de la familia, y ahora que esa canasta tenía agujeros, yo no tenía nada más. Pero también me dieron fuerza, porque me hicieron ver que lo que yo pensaba que era amor, en realidad era dependencia, y las dependencias se pueden romper. Tal vez es hora de que eso cambie, susurré. Emilia se puso de pie con Sofía en brazos, que ya no fingía estar dormida y nos miraba a todos con esos ojos grandes que parecían entender más de lo que debería una niña de 8 años. Hugo, vámonos, le dijo a mi hijo. Tu mamá está claramente pasando por una crisis. Ya se le pasará. Una crisis. Como si valorarme fuera una enfermedad temporal. Sí, dijo Hugo recogiendo las llaves del auto. Mamá, cuando se te quite esta etapa, nos llamas. Mientras tanto, vamos a darle tu espacio. Mi espacio. Como si fuera una adolescente rebelde que necesitaba un castigo. Cuando llegaron a la puerta, Sofía se bajó de los brazos de su mamá y corrió hacia mí. Por un segundo, mi corazón se llenó de esperanza. Abuela Espe, me dijo con su vocecita dulce, ¿ya no me vas a cuidar más? Antes de que pudiera contestar, Emilia la tomó de la mano. No te preocupes, mi amor. La abuela está enojada, pero ya se le va a pasar. Las abuelitas a veces se ponen así cuando se sienten viejitas. Y se fueron. Los vi alejarse por la ventana de mi sala, subirse a su auto nuevo y desaparecer en la noche de la colonia Roma Norte como si nada hubiera pasado. Me quedé sola en mi departamento, pero por primera vez en años, esa soledad no se sentía como abandono, se sentía como libertad. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi cocina, bebiendo té de manzanilla y repasando cada palabra de esa conversación, cada gesto, cada expresión. Y me di cuenta de algo terrible. No me habían visitado por amor. Me habían visitado por conveniencia. No habían venido a pedirme perdón por tratarme mal. Habían venido a regañarme por no hacer lo que ellos querían. Habían venido a ponerme en mi lugar. El problema era que mi lugar ya no era el mismo de antes. Mi lugar ya no era ser la mujer invisible que existía solo para servirlos. Por primera vez en mi vida, mi lugar iba a ser donde yo decidiera que estuviera. Desperté a las 11 de la mañana por primera vez en 40 años. No fue la alarma lo que me despertó, ni el sonido del teléfono, ni la culpa de estar perdiendo el tiempo. Fue el sol entrando por mi ventana, tibio y suave, acariciando mi cara como hace décadas que nadie lo hacía. Me quedé en la cama 5 minutos más, solo porque podía. Solo porque no tenía que levantarme corriendo a preparar el desayuno de nadie, a planchar la ropa de nadie, a preocuparme por los horarios de nadie más que los míos. Mis horarios. ¿Cuándo fue la última vez que había pensado en esa frase? Me levanté despacio, sin prisa, y me vi en el espejo del baño. La misma mujer de siempre, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no se veían cansados. Se veían expectantes, como si estuvieran esperando a ver qué iba a pasar. Fui a la cocina y me preparé el desayuno que quería, no el que había sobrado o el que era más barato. Saqué los huevos buenos, los que guardaba
para ocasiones especiales. Corté el jamón que había comprado la semana pasada y que había estado racionando para que durara más. Me hice café en mi taza favorita, esa de cerámica azul que Roberto me había traído de Puebla y que solo usaba cuando venían visitas importantes. Ese día, la visita importante era yo. Mientras desayunaba en mi mesa de la cocina, sin prisa, saboreando cada bocado, sonó el teléfono. Era Hugo. Lo dejé sonar. Volvió a sonar a los 10 minutos. Lo dejé sonar otra vez. A la tercera llamada, contesté. Bueno, mamá, ¿dónde estabas? Llevo llamándote desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana. La hora en que siempre contestaba. Porque siempre estaba despierta. Porque siempre estaba disponible para lo que él necesitara. Estaba desayunando, le dije tomando otro sorbo de café. ¿Desayunando a las 11? ¿Te sientes bien? Me siento perfecta. Un silencio incómodo. Hugo no sabía cómo manejar a una madre que se sentía perfecta. Oye, mamá, llamaba porque... Bueno, Emilia y yo pensamos que tal vez fuimos muy duros contigo anoche. ¿Sabes cómo es ella? A veces se altera. A veces se altera. Como si llamarme caprichosa y tratarme como estorbo fuera solo un arranque de mal humor. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué sigue después de a veces se altera? ¿Una disculpa? ¿Un reconocimiento de que me trataron mal? Otro silencio. Más largo. Mamá, no creo que sea necesario dramatizar. Solo, ¿puedes cuidar a Sofía el sábado? Tenemos la boda de un primo de Emilia. La boda de un primo de Emilia. Ni siquiera de mi familia. Ni siquiera alguien que me conociera. Solo otro evento social donde yo no cabía. Pero mi disponibilidad sí. No, dije. Y la palabra salió tan fácil que me sorprendí. ¿Cómo que no? Tengo planes. ¿Qué planes? Y ahí estaba el problema. No tenía planes específicos, pero tenía algo mucho más valioso. La posibilidad de tenerlos. La libertad de decidir qué hacer con mi sábado sin que dependiera de las necesidades de otros. Eso no te incumbe, mijo. Hugo colgó, sin despedirse, sin decir que me quería, sin preguntar cómo estaba. Solo colgó, como un niño al que le quitan su juguete favorito. Me quedé con el teléfono en la mano, esperando sentir culpa, esperando que llegara esa oleada de arrepentimiento que siempre me atacaba cuando no hacía lo que mi familia quería. Pero no llegó. Lo que llegó fue una sensación extraña, como de vacío, pero un vacío bueno, como cuando terminas de limpiar un armario lleno de cosas viejas y por fin puedes respirar. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Salir a caminar sin destino específico. Me puse mis zapatos más cómodos, los que tenían las suelas gastadas pero que conocían cada paso que había dado en esta ciudad, y salí a las calles de la Roma Norte. Caminé por Álvaro Obregón, esa avenida que había recorrido miles de veces corriendo a trabajos, a mandados, a emergencias familiares, pero esta vez la caminé despacio, viendo realmente lo que había a mi alrededor. Las casas con sus fachadas de colores, los cafés llenos de jóvenes con laptops, las librerías con sus escaparates invitadores. Me detuve frente a una librería que se llamaba Cafebrería El Péndulo. Nunca había entrado. Durante 40 años había pasado por ahí con prisa, siempre con algo más importante que hacer, siempre con alguien más importante que atender. Empujé la puerta y entré. Olía a café recién hecho y a libros nuevos. Había plantas colgando del techo, música suave de fondo, gente leyendo en silenciosas mesas de madera. Era como entrar a un mundo diferente, un mundo donde el tiempo se movía más lento y donde nadie te pedía nada más que disfrutar el momento. ¿Le ayudo en algo?, me preguntó una chica joven con lentes redondos y una sonrisa genuina. Solo estoy viendo, le dije, y me di cuenta de que hacía años que no decía esa frase. Siempre sabía exactamente qué estaba buscando: medicinas para Hugo, juguetes para Sofía, ingredientes para la comida familiar. Nunca había tenido el lujo de solo ver. Caminé entre los pasillos de libros, tocando los lomos, leyendo títulos, descubriendo mundos que no sabía que existían. Me detuve en una sección que decía crecimiento personal, y algo en mi pecho se movió. Tomé un libro que se llamaba El arte de no complacer a todos, y leí la primera página parada ahí mismo.
Existe una diferencia entre ser amable y ser útil. Ser amable nace del corazón. Ser útil nace de la necesidad de ser necesitado. Tuve que sentarme. Esas palabras me pegaron como un rayo porque describían exactamente los últimos 40 años de mi vida. Yo no había sido amable. Había sido útil. Había confundido el amor con la disponibilidad, el cariño con el servicio. Compré el libro con dinero que normalmente habría guardado, por si acaso. Salí de la librería con algo más que páginas impresas. Salí con la sensación de haber encontrado una llave que no sabía que estaba buscando. De regreso a casa, me detuve en el mercado de la colonia, ese donde siempre compraba lo más barato, lo que alcanzaba, lo que duraría más días. Esta vez compré lo que se me antojó, fresas, aunque no estuvieran en oferta, un trozo de queso manchego, aunque fuera más caro que el Oaxaca de siempre, una botella de vino tinto que la señora de la vinatería me recomendó para ocasiones especiales. ¿Es para una fiesta?, me preguntó la señora mientras envolvía la botella. Sí, le dije sonriendo, para una fiesta muy especial, para celebrar que hoy aprendí a decir que no. Esa noche cené fresas con queso manchego y me tomé una copa de vino tinto mientras leía mi libro nuevo. No cené los frijoles recalentados de ayer. No me preocupé por ahorrar para el gasto de mañana. No pensé en lo que necesitaría Hugo o en lo que querría Emilia. Por primera vez en 40 años, cené para mí. El teléfono sonó 3 veces durante la cena. Las 3 veces lo dejé sonar. No era crueldad, era supervivencia. Era la comprensión, por fin, de que yo también tenía derecho a existir, no solo a servir. Mientras leía, subrayé una frase que me pareció que había sido escrita específicamente para mí. No puedes llenar la copa de otros si la tuya está vacía. Mi copa había estado vacía durante décadas. La había vaciado gota a gota en copas ajenas, creyendo que eso era amor, que eso era lo que hacían las buenas madres, las buenas abuelas, las buenas mujeres. Pero esa noche, con el sabor del vino en los labios y el peso del libro en mis manos, comencé a llenar mi propia copa por primera vez. No con vino, con dignidad. El sábado llegó y no cuidé a Sofía. En su lugar, fui al Museo de Antropología, un lugar al que siempre había querido ir pero para el que nunca había tenido tiempo. Caminé entre las salas dedicadas a las culturas prehispánicas, leyendo sobre mujeres guerreras, sobre diosas poderosas, sobre civilizaciones donde las abuelas eran veneradas por su sabiduría, no toleradas por su utilidad. En la sala mexica, me detuve frente a una escultura de Coatlicue. La diosa madre era feroz, poderosa, imponente. Nada que ver con la imagen de abuela sufrida y servicial que yo había cargado toda la vida. Un grupo de turistas pasó junto a mí, y escuché a la guía explicar. Coatlicue era temida y respetada. Daba vida, pero también la quitaba. Sabía que para crear algo nuevo, a veces hay que destruir lo viejo. Para crear algo nuevo, hay que destruir lo viejo. Esa noche, cuando regresé a casa cansada pero feliz, encontré 7 llamadas perdidas de Hugo y 3 mensajes de WhatsApp de Emilia. Suegra, espero que esté bien. Hugo está muy preocupado. ¿Podría al menos confirmar que está viva? Esto es ridículo. Ya está muy mayor para estos berrinches. Muy mayor para estos berrinches. Como si valorarme fuera una rabieta infantil. No les contesté esa noche. Me fui a dormir temprano, pero no antes de escribir en mi libreta amarilla una nueva línea. Esperanza Morales merece paz. Y por primera vez en décadas, la tuvo. La tormenta llegó el martes por la tarde, 3 días después de mi visita al museo. No fue una tormenta de lluvia, fue una tormenta familiar, y la encabezaba Emilia con su arsenal completo de manipulación emocional. Llegaron sin avisar, como siempre habían hecho, asumiendo que yo estaría disponible para recibirlos a cualquier hora. Pero esta vez no me encontraron lavando trastes o viendo telenovelas. Me encontraron leyendo mi libro en la sala, con una taza de té de jazmín humeando en la mesa y música clásica sonando suavemente desde mi viejo radio. ¿Desde cuándo escucha música clásica?, fue lo primero que dijo Emilia, mirando alrededor de mi sala como si hubiera entrado a la casa equivocada. Desde que descubrí que me gusta, le contesté sin levantar la vista de mi libro.
Hugo se sentó frente a mí con esa expresión de doctor que está a punto de dar un diagnóstico terrible. Mamá, tenemos que hablar. En serio, tu comportamiento de estos días nos tiene muy preocupados. Preocupados. Como si el hecho de que yo hubiera empezado a vivir para mí fuera una enfermedad contagiosa. Cerré mi libro marcando la página con cuidado, tomé un sorbo de mi té y los miré. Realmente los miré. Tal vez por primera vez en años. Hugo tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien. Emilia estaba perfectamente maquillada como siempre, pero había algo crispado en su sonrisa. Sofía no había venido con ellos. ¿Dónde está mi nieta?, pregunté. Está con mi mamá, respondió Emilia. Pensamos que esta conversación era mejor tenerla entre adultos. Entre adultos. Como si yo hubiera sido una niña durante toda mi vida anterior. Hugo se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, en esa postura que adoptaba cuando quería ser convincente. Mamá, sé que papá te hace falta. Sé que te sientes sola. Pero esto de ignorar nuestras llamadas, de negarte a cuidar a Sofía, de actuar como si no fuéramos importantes para ti, no eres tú, no soy yo. Esa frase me pegó como una bofetada, pero no de dolor, sino de claridad. Tenía razón. La mujer que había sido durante 40 años, esa que decía sí a todo, que se sacrificaba sin límites, que existía solo para servir a otros, no era yo. Era lo que yo creía que tenía que ser para ser amada. Tienes razón, le dije, y vi cómo se relajaba, creyendo que había ganado. No soy la misma. La mujer que era antes estaba muy cansada, muy vacía, muy invisible. Esta mujer está descansada, llena y visible. Emilia soltó una risa nerviosa. Suegra. Entendemos que quiera tener sus pasatiempos, sus pequeñas aficiones, pero no puede abandonar a la familia por eso. Sofía la extraña. Pregunta por usted todos los días. Sofía la extraña. La niña que me había clasificado como familia extendida ahora me extrañaba. La niña a la que le habían enseñado que mis regalos tenían bacterias y mi comida sabía raro, ahora preguntaba por mí. Si Sofía me extraña, dije, manteniendo la voz calmada, puede venir a visitarme, no a que la cuide mientras ustedes se divierten. A visitarme, como se visita a alguien que se ama. Hugo se puso de pie y comenzó a caminar por mi pequeña sala como león enjaulado. «Esto es increíble. Ahora resulta que nosotros no te amamos. Después de todo lo que hemos hecho juntos, después de todas las fiestas navideñas, de todos los cumpleaños, todas las fiestas navideñas donde yo cocinaba para 20 personas y comía los sobrados en la cocina, todos los cumpleaños donde yo compraba los regalos, decoraba la casa, y me sentaba en la esquina a ver cómo otros recibían el crédito. Hugo, le dije levantándome también, cuéntame de la última vez que viniste a verme solo porque querías saber cómo estaba, sin necesitar nada, sin que fuera mi cumpleaños o Navidad, solo porque te acordaste de tu mamá. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hugo se quedó parado en medio de mi sala, abriendo y cerrando la boca como pez fuera del agua. Emilia se acomodó en el sofá, preparándose para el ataque final. ¿Sabe qué, suegra?, dijo con esa sonrisa venenosa que yo ya conocía tan bien. Si no quiere ser parte de esta familia, perfecto. Pero no venga después llorando cuando esté sola en un asilo, porque nadie se va a acordar de la abuela que fue tan egoísta que abandonó a su propia nieta. Un asilo, la amenaza final, el miedo que todas las mujeres de mi generación cargamos como una losa, terminar solas, abandonadas, pagando por nuestros momentos de rebeldía con una vejez en soledad. Pero algo extraordinario pasó. La amenaza que debería haberme aterrorizado me dio risa. No una risa amarga, sino una risa genuina, liberadora. ¿Sabes qué, Emilia?, le dije, sintiendo cómo la fuerza crecía en mi voz. Prefiero estar sola en un asilo que acompañada por gente que solo me ve cuando me necesita. Hugo se acercó a mí con los ojos brillantes, y por un momento pensé que iba a llorar. Mamá, por favor, no digas eso. Somos tu familia. Te amamos. No, le dije, y esa pequeña palabra salió con 40 años de verdad acumulada. Ustedes no me aman. Aman mi disponibilidad. Aman mi silencio. Aman mi capacidad de resolver sus problemas sin quejarme.
Pero a mí, a Esperanza, no me conocen. Me fui a mi recámara y saqué de mi closet una caja de zapatos vieja que había guardado durante años. La llevé a la sala y la puse sobre la mesa de centro, entre nosotros, como evidencia en un juicio. ¿Qué es eso?, preguntó Hugo. Esto, dije, abriendo la caja. Son todas las fotos familiares de los últimos 10 años. Vacié el contenido sobre la mesa. Decenas de fotografías se desparramaron. Cumpleaños de Sofía, graduaciones, fiestas navideñas, vacaciones familiares, celebraciones de todo tipo. Busquen, les dije. Encuentren una sola foto donde yo aparezca con ustedes. Una sola donde no esté detrás de la cámara, sirviendo la comida, o simplemente ausente. Hugo comenzó a revisar las fotos con desesperación. Emilia se quedó inmóvil, porque sabía lo que él iba a descubrir. Todas las fotos eran de ellos tres. Hugo, Emilia y Sofía sonriendo a la cámara. En algunas se veían mis manos sirviendo comida en el borde de la imagen. En otras se alcanzaba a ver mi sombra. Pero yo, completa, presente, sonriendo como parte de la familia, no aparecía en ninguna. Yo las tomé todas, susurré. Estuve en todas esas celebraciones, pero nunca fui invitada a estar en ellas. Hugo soltó las fotos como si quemaran. Mamá, yo no me había dado cuenta. Claro que no te habías dado cuenta, le dije, sintiendo cómo las lágrimas finalmente llegaban, pero estas veces no eran de dolor, sino de liberación. Porque para darte cuenta de que alguien no está, primero tienes que ver que existe. Emilia se levantó del sofá como resorte. Esto es ridículo. ¿Qué quiere? ¿Que le rojemos? ¿Que la tratemos como reina? Usted es la abuela. Esa es su función en esta familia. Mi función, como si fuera un electrodoméstico con un propósito específico. Mi función, le dije, acercándome a ella hasta quedar frente a frente. Terminó el día que me convertiste en la vergüenza de la familia. Ese día decidí que ya no iba a tener función, iba a tener vida. Caminé hacia mi cocina y saqué del cajón de los cubiertos algo que había guardado ahí durante 8 años. La invitación de su boda. Esa invitación elegante, dorada, con letras en cursiva, donde aparecían todos los nombres importantes, menos el mío. Regresé a la sala y se la mostré a Hugo. ¿Recuerdas esto? Es la invitación de tu boda. Lee los nombres que aparecen aquí. Hugo tomó la invitación con manos temblorosas y leyó en voz alta. Hugo Morales Jiménez e Emilia Castellanos García, junto con sus familias, los invitan a celebrar su unión. ¿Ves mi nombre ahí?, le pregunté. ¿Ves Esperanza Morales en algún lado de esa invitación? No estaba. En la invitación aparecían los nombres de los papás de Emilia, de los hermanos, de los padrinos, hasta de los perros de ambas familias. Pero el mío no. Mamá, eso fue un error de la imprenta. No fue error de ninguna imprenta, Hugo. Fue decisión de tu esposa, y tú la permitiste. Emilia se dirigió hacia la puerta con paso firme. Hugo, vámonos. No voy a seguir escuchando este melodrama. Su mamá claramente necesita atención psicológica. Pero Hugo no se movió. Se quedó parado en medio de mi sala, mirando las fotos desparramadas, sosteniendo la invitación donde su madre no existía. Y por primera vez en 8 años, vi en sus ojos algo que no había visto desde que era niño. Reconocimiento. Emilia, le dijo sin voltear a verla. Vete al carro. Ahora vengo. ¿Cómo que me vaya al carro? Hugo, ¿nos vamos juntos o no nos vamos? Vete al carro, repitió, pero esta vez con una firmeza que sorprendió incluso a su esposa. Emilia nos miró a los dos, entendió que había perdido el control de la situación y salió dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Hugo y yo nos quedamos solos por primera vez en años. Hugo se dejó caer en mi sofá como si las piernas le hubieran fallado. Tenía las manos temblorosas y la respiración agitada de alguien que acaba de ver la realidad por primera vez después de años de vivir en una mentira. Mamá, susurró, y su voz sonaba como cuando tenía 8 años y había roto algo valioso. Yo no sabía, nunca me di cuenta. Me senté frente a él, ya no como la madre que perdona todo automáticamente, sino como la mujer que había aprendido a valorar las palabras por encima de las lágrimas.
Hugo, tú sabías. Tal vez no conscientemente, pero sabías. Sabías que yo no aparecía en las fotos. Sabías que mi nombre no estaba en tu invitación de boda. Sabías que me sentaban lejos de la mesa principal. Lo permitiste porque te convenía tener una madre invisible. Él levantó la cabeza y me miró con ojos llenos de lágrimas que parecían genuinas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? Esa pregunta me habría llenado de esperanza hace un mes. Habría corrido a consolarlo, a asegurarle que todo estaba bien, a minimizar mis heridas para que él se sintiera mejor. Pero ya no era esa mujer. No puedes arreglar 40 años de invisibilidad con una conversación, mijo. Esto no se arregla. Esto se reconstruye, desde cero, si es que quieres hacerlo. Sí quiero, dijo inmediatamente. Claro que quiero. Eres mi mamá. Soy tu mamá, confirmé. Pero eso ya no significa que voy a aceptar cualquier trato que me den. Eso ya no significa que voy a estar disponible para ustedes las 24 horas. Eso ya no significa que voy a comprar amor con sacrificios. Hugo se quedó callado durante varios minutos, procesando mis palabras. Afuera se escuchaban los claxones del tráfico vespertino de la Roma Norte. La vida siguiendo su curso normal, mientras dentro de mi departamento se reescribía la historia de una familia. ¿Qué necesitas de mí?, me preguntó finalmente. Necesito que me veas, le dije. No como la abuela que cuida a Sofía gratis, no como la que cocina para las fiestas, no como la que presta dinero sin preguntar cuándo se lo van a devolver, como Esperanza. Como la mujer que sacrificó su juventud para criarte, que vendió todo lo que tenía para pagarte la universidad, que trabajó hasta los huesos para que tú tuvieras lo que yo nunca tuve. Hugo asintió, limpiándose los ojos con la manga de su camisa. ¿Y con respecto a Emilia?, preguntó con voz pequeña. Con respecto a Emilia, dije, sintiendo una calma extraña. Tú decides si eres el esposo que permite que maltraten a su madre, o el hijo que defiende a la mujer que lo crió. Pero esa decisión es tuya, no mía. Yo ya decidí que no voy a estar donde no se me respete. Después de que Hugo se fue, sin promesas grandiosas, sin súplicas dramáticas, solo con la comprensión silenciosa de que las cosas habían cambiado para siempre, me quedé sola en mi departamento. Pero esta vez la soledad se sentía diferente. No se sentía como abandono, se sentía como espacio para crecer. Esa noche marqué un número de teléfono que había memorizado pero nunca me había atrevido a usar. El de mi hermana Guadalupe, en Xochimilco. Habíamos perdido el contacto gradualmente a lo largo de los años, cada una absorta en sus propias luchas familiares, cada una creyendo que la otra estaba demasiado ocupada para una simple conversación. ¿Esperanza?, contestó Guadalupe con sorpresa. ¿Estás bien? Hace meses que no hablamos. Estoy bien, le dije, y por primera vez en décadas, era verdad. Estoy muy bien. Lupe, ¿te gustaría que nos viéramos mañana? Tengo ganas de platicar contigo. El silencio al otro lado del teléfono duró apenas unos segundos, pero pude sentir la sonrisa de mi hermana atravesando la línea. Claro, hermana. ¿Qué tal si vienes a comer? Hace tanto que no te veo que ya ni me acuerdo de qué color tienes el pelo. Nos reímos juntas, y ese sonido me llenó el pecho de una calidez que había olvidado que existía. Al día siguiente tomé el metro hasta Xochimilco por primera vez en 5 años. El viaje que antes me parecía eterno, ahora se me hizo corto, mirando por la ventanilla cómo la ciudad se transformaba gradualmente, desde los edificios grises del centro hasta los canales verdosos de Xochimilco. La casa de Guadalupe olía a mole y a flores frescas. Ella me esperaba en la puerta, con los brazos abiertos y esa sonrisa que me recordó inmediatamente a nuestra madre. Nos abrazamos como no nos habíamos abrazado desde que éramos niñas. Fuerte, largo, sin prisa. «Estás diferente», me dijo, examinándome con esos ojos de hermana mayor que ven más allá de las apariencias. «Estás... ¿cómo decirlo? Estás presente. Presente». Qué palabra tan perfecta para describir lo que había pasado conmigo. Había dejado de ser un fantasma en mi propia vida. Durante la comida le conté todo. Le hablé de los años de sacrificios, de la humillación en la boda, de la conversación con Hugo. Guadalupe me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, sus ojos llenándose de lágrimas, cuando le describí las peores partes. ¿Sabes qué me da más coraje?,
Me dijo cuando terminé de contar, que yo sabía que algo no estaba bien, pero nunca te pregunté. Siempre que hablábamos por teléfono, tú me preguntabas por mis hijos, por mi esposo, por mi trabajo, pero yo nunca te pregunté por ti, por Esperanza. Perdóname, hermana. Esa disculpa, tan simple y honesta, me sanó algo que no sabía que estaba roto. Me hizo entender que no todos los silencios son por desamor. A veces son por distracción, por la vida que nos absorbe tanto que olvidamos revisar cómo están las personas que amamos. No hay nada que perdonar, Lupe. Todas cometemos ese error. Todas asumimos que las madres están bien porque son fuertes, que las hermanas están bien porque siempre han estado ahí. Guadalupe me tomó las manos a través de la mesa. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a recuperar el tiempo perdido. Ya no somos niñas, pero tampoco somos tan viejas como para no disfrutar lo que nos queda de vida. Tenía razón. A los 72 años me quedaban años por delante. Años que podía vivir de manera diferente. Esa tarde caminamos por los canales de Xochimilco, subimos a una trajinera decorada con flores de colores brillantes y navegamos entre los chinampas mientras un mariachi nos cantaba canciones que habíamos escuchado de niñas. Me tomé fotos con mi hermana, fotos donde las dos sonreíamos genuinamente, donde las dos estábamos presentes, donde las dos existíamos. De regreso a casa, me detuve en una florería cerca del metro Xochimilco y compré un ramo de gerberas naranjas, mis flores favoritas. No para nadie más. Para mí, para decorar mi mesa de la cocina, para alegrar mis mañanas, para recordarme que merezco belleza en mi vida cotidiana. Cuando llegué a mi departamento, encontré un sobre amarillo que habían deslizado por debajo de mi puerta. Lo abrí con curiosidad y encontré una carta escrita a mano con la letra cuidadosa de Sofía. Abuela Espe, papá me dijo que tú estás triste porque no te tratamos bien. Yo no sabía que no te tratábamos bien. Mami dice que las abuelitas siempre están contentas. Pero si tú estás triste, entonces mami se equivocó. ¿Puedo ir a visitarte el sábado? Solo nosotras dos, sin mami y sin papá. Quiero conocer a la abuela Esperanza que papá dice que no conocía. Leí la carta 3 veces, sintiendo cómo cada palabra reparaba un pedacito de mi corazón roto. Mi nieta quería conocer a Esperanza, no a la abuela útil, sino a la mujer. Esa noche, mientras ponía las gerberas en un florero que había comprado hacía años pero nunca había usado, me miré en el espejo de la cocina. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas alrededor de los ojos, canas en el pelo, manos manchadas por la edad, pero también tenía algo que no había visto en décadas. Dignidad. Me había reencontrado conmigo misma. Ya no era la mujer invisible que existía solo para servir a otros. Era Esperanza Morales, de 72 años, hermana de Guadalupe, madre de Hugo, abuela de Sofía. Pero antes que todo eso, era una persona con derecho a existir, a ocupar espacio, a ser vista y valorada. El sábado llegó y con él mi nieta, que tocó a mi puerta con esa timidez nueva, como si no estuviera segura de cómo acercarse a esta versión desconocida de su abuela. «Hola, abuela Esperanza», me dijo cuando abrí la puerta, y algo en la manera que pronunció mi nombre me hizo entender que por fin alguien de mi familia me estaba viendo realmente. «Hola, Sofía», le contesté. «Pasa, vamos a conocernos». 6 meses después, mientras escribo estas líneas en mi nuevo escritorio junto a la ventana de mi sala, puedo ver las jacarandas de la Roma Norte florecer con esos morados intensos que anuncian que la primavera ha llegado a la Ciudad de México. Es curioso cómo uno puede vivir 40 años en el mismo lugar y nunca darse cuenta de que existe un ciclo natural de muerte y renacimiento sucediendo justo afuera de su ventana. La tarde que Sofía vino a conocer a su abuela Esperanza, cambió algo fundamental en ambas. Llegó tímida, como si estuviera visitando a una desconocida, y en cierto modo así era. Durante 3 horas consecutivas hicimos algo que nunca habíamos hecho. Conversamos. No hablé de lo fuerte o inteligente que era, ni de lo bien que se portaba en la escuela. Le pregunté qué le daba miedo por las noches, qué sabor de helado prefería, y por qué, si pudiera volar a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde iría primero? Ella me preguntó cómo había conocido a su abuelo Roberto, si era cierto que yo había sido enfermera de verdad,
si alguna vez me había sentido completamente sola. Le dije la verdad. Le conté que sí, que me había sentido muy sola durante mucho tiempo, pero que había aprendido algo importante. Estar sola no es lo mismo que sentirse sola. Estar sola puede ser una elección, un espacio para crecer. Sentirse sola es cuando estás rodeada de gente que no te ve. ¿Y ahora cómo te sientes, abuela Esperanza?, me preguntó con esa seriedad que tienen los niños cuando hacen preguntas realmente importantes. Ahora me siento acompañada por mí misma, le dije. Y esa es la mejor compañía que una persona puede tener. Sofía se quedó pensando en esa respuesta durante varios minutos, masticando las galletas de avena que habíamos hecho juntas. ¿Sabes qué?, me dijo finalmente. Creo que mami no se siente acompañada por sí misma. Por eso siempre necesita que la gente le diga que está bonita, que su casa está bonita, que su ropa está bonita, como si tuviera miedo de que si nadie más lo dice, no sea verdad. La sabiduría de los niños puede ser devastadoramente precisa. Sofía había descrito exactamente lo que me había tomado años entender sobre Emilia. Su crueldad hacia mí nacía de su propia inseguridad, de su necesidad desesperada de sentirse superior a alguien para compensar lo inferior que se sentía por dentro. Eso no excusaba su comportamiento, pero lo explicaba, y entenderlo me permitió algo que no esperaba: perdonarla, no por ella, sino por mí. Porque el perdón es la llave que abre la prisión en la que uno se encierra cuando se aferra al resentimiento. Hugo comenzó a visitarme cada domingo. Al principio llegaba con la cara de quien cumple una penitencia, cargando el peso de la culpa como quien lleva piedras en los bolsillos. Pero gradualmente, domingo tras domingo, comenzó a relajarse, a descubrir que podía disfrutar la compañía de su madre sin agenda oculta, sin necesitar nada más que conversación. Me contó de su trabajo, de sus miedos, de cómo se había dado cuenta de que había estado viviendo la vida que Emilia quería para él, no la que él realmente deseaba. Me habló de su matrimonio con una honestidad que nunca había usado conmigo antes. ¿Sabes qué me da más miedo, mamá?, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Que Sofía crezca pensando que las mujeres de la familia somos descartables, que aprenda a tratar a otras mujeres como Emilia te trató a ti. Eso no va a pasar, le dije, porque ahora Sofía tiene un ejemplo diferente. Tiene una abuela que se valoró lo suficiente como para exigir respeto. Y eso es más poderoso que cualquier lección que le puedan enseñar con palabras. Emilia y yo no hemos tenido una gran reconciliación cinematográfica. No hemos llorado juntas ni nos hemos pedido perdón. Simplemente hemos llegado a un entendimiento silencioso. Ella ya no trata de controlarme, y yo ya no permito que lo haga. Cuando coincidimos en eventos familiares, los pocos a los que ahora asisto, y solo cuando quiero hacerlo, nos tratamos con cortesía distante. Ella ya no hace comentarios sobre mi ropa, mi comida o mi manera de ser. Yo ya no finjo que sus palabras no me afectan. Hemos encontrado un equilibrio en la indiferencia mutua, que es mucho más sano que la hostilidad disfrazada de amor familiar. Mi vida cotidiana cambió de maneras que nunca imaginé. Comencé a tomar clases de pintura en acuarela en el Centro Cultural José Martí, algo que había querido hacer desde los 50 años, pero para lo que nunca había tenido tiempo. Resulta que sí tengo talento para capturar los colores del atardecer sobre los edificios de la Roma Norte. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca pública, donde cada miércoles nos reunimos 6 mujeres de diferentes edades a discutir libros que van desde novelas de Isabel Allende hasta ensayos sobre feminismo después de los 60. Descubrí que tengo opiniones propias sobre literatura, política y vida, opiniones que habían estado dormidas durante décadas esperando el espacio para expresarse. Guadalupe y yo ahora nos vemos cada 15 días. A veces ella viene a la Roma Norte, a veces yo voy a Xochimilco. Hemos creado nuestra propia tradición. Desayunamos chilaquiles y nos ponemos al día sobre nuestras vidas. Pero también hablamos del pasado, de nuestra infancia, de nuestra madre, de los sueños que tuvimos y de los que aún podemos cumplir. La semana pasada me propuso algo que me aterroriza y me emociona a partes iguales. Un viaje a Oaxaca, solo nosotras dos, para conocer los talleres de artesanías y probar la comida auténtica oaxaqueña que siempre hemos querido comer.
Vamos a ir el próximo mes. Será mi primera vacación en 20 años. He aprendido que la soledad elegida es un lujo, no un castigo. Mis tardes solitarias ya no se sienten vacías. Las lleno con música que me gusta, libros que me interesan, proyectos de pintura que me desafían. He convertido mi departamento en un refugio que refleja mis gustos, no las expectativas de otros. Cambié los muebles del lugar para que la luz de la tarde entre directamente a mi mesa de la cocina. Compré plantas que requieren cuidado, porque merezco tener algo bonito que crezca bajo mi atención. Colgué mis acuarelas en las paredes, pequeñas explosiones de color que me recuerdan cada día que tengo derecho a crear belleza. El dinero que antes gastaba en regalos que no eran apreciados, en comida para reuniones donde yo era invisible, en emergencias ajenas que nunca eran realmente emergencias, ahora lo invierto en mí, en libros, en materiales de arte, en esa ropa que me hace sentir bonita cuando me la pongo, no porque alguien más vaya a verme, sino porque yo merezco sentirme bien en mi propia piel. Pero lo más importante que he aprendido es esto: nunca es demasiado tarde para rescatarse a una misma. A los 72 años descubrí que podía reescribir la historia de mi vida, que podía pasar de ser un personaje secundario en las vidas de otros a ser la protagonista de la mía propia. No necesité volverme cruel para volverme fuerte. No necesité lastimar a otros para dejar de permitir que me lastimaran. Simplemente necesité recordar algo que había olvidado, que mi valor como persona no dependía de mi utilidad para otros. Ayer Sofía me trajo un dibujo que hizo en la escuela. Era un árbol genealógico, pero esta vez diferente al que había hecho años atrás. En este, yo aparecía en el centro, con raíces fuertes y ramas que se extendían hacia toda la familia. Debajo había escrito con su letra infantil: mi abuela Esperanza es la más importante, porque sin ella, nada de esto existiría. Cuando Hugo vio el dibujo, se le llenaron los ojos de lágrimas. Tiene razón, me dijo. Sin ti, nada de esto existiría. Y me tomó demasiado tiempo darme cuenta. Esta mañana, mientras regaba mis plantas y escuchaba el despertar de la ciudad desde mi ventana, reflexioné sobre estos meses de transformación. No fue fácil. Hubo días en que la culpa me atacaba como una enfermedad, días en que dudé si había hecho lo correcto al plantarme firme, días en que la soledad se sentía más como abandono que como libertad. Pero persistí, porque había aprendido algo fundamental. Es mejor estar sola y en paz que acompañada y en guerra constante consigo misma. Ahora, mientras el sol se pone sobre la Roma Norte pintando el cielo de esos naranjas y rosas que trato de capturar en mis acuarelas, me doy cuenta de que esta historia no es sobre una mujer mayor que perdió a su familia, es sobre una mujer que se encontró a sí misma. Y tú, que me has acompañado hasta aquí, que has escuchado mi historia con paciencia, tal vez reconozcas algo de tu propia vida en estas páginas. Tal vez tú también seas alguien que ha puesto las necesidades de otros por encima de las propias durante tanto tiempo que has olvidado cuáles son las tuyas. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya sacrificado tanto de sí mismo por amor, que haya terminado perdiendo su propia identidad? Cuéntamelo en los comentarios. Comparte tu historia, porque a veces lo que más necesitamos es saber que no estamos solos en nuestras luchas. Y si esta historia te ha llegado al corazón, si has encontrado en ella algo que necesitabas escuchar, te pido que dejes tu like y te suscribas al canal, porque tal vez, solo tal vez, esta historia llegue a alguien más que necesita recordar algo que yo tardé 72 años en aprender. Nunca es demasiado tarde para empezar a valorarte. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Y nunca, nunca es demasiado tarde para convertirte en la protagonista de tu propia vida.